dialogando con el padre Raúl Sánchez, he venido desarrollando algunos videos sobre un grupo muy interesante que va de los miembros de este grupo van de casa en casa, de puerta en puerta, de dos en dos, predicando a nuestro Señor Jesucristo entre grandes comillas. Entonces me puse a pensar cómo poder hacer apologética católica con estos miembros de esta organización de la Watchtower, los testigos de Jehová. Entonces muchas personas dicen, pero bueno, padre, lo que pasa es que estos testigos de Jehová son personas que te están actuando de buena voluntad, van de casa en casa, son muy ordenados, muy decentes, son buenos tipos. Entonces dice, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que la apologética no es ir en contra de las personas. Existen ateos maravillosos, existen unos mormones, buenísimas personas, los protestantes son queridísimos, ¿no? Y hay unos testigos de Jehová estupendos, así como hay católicos, buenas personas también. No se trata de ir a mirar si estas personas son malas o feas, o antipáticas, o pedantes o no, no. Uno que va a mirar es la doctrina que están enseñando, que están impartiendo, y aquí es donde yo quiero hacer una buena apologética, o por lo menos brindarle a usted algunos elementos para que no se deje enredar por las falsas doctrinas de este grupo, no de las personas. Las personas que van de casa en casa tocando la puerta, pues son vendedores de libros, de revistas, de la atalaya, de las cuestiones, y ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Fíjense que ellos tienen una Biblia bastante amañada, y entonces aquí es donde yo quiero hacer énfasis, o quiero ilustrarlo a usted para que despierte bien, abra las entendederas, mueva el caletre y no se deje engañar por estas personas que también han sido engañadas. Van a su casa y a hablarle de Dios, y entonces toman la Biblia, ¿no?, de la traducción de las Santas Escrituras, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no, es la Biblia de los testigos de Jehová, y resulta que van y dialogan con usted y le van a hablar de Dios, quién es Dios, quién es Jesús, le exponen, le muestran los textos bíblicos, y entonces usted va diciendo, oh, qué interesante. Pero resulta que los textos que utilizan ellos para hablar de Dios están mal traducidos y muy amañados para poder así respaldar la doctrina que ellos imparten, que ellos enseñan. Le voy a dar un ejemplo. Esto que voy a decir acá es un texto bastante conocido que los teólogos biblistas católicos y biblistas protestantes lo citan siempre porque es una cosa que llama la atención de ver cómo los testigos de Jehová tienen una mala traducción de este texto en particular. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces se entabló un diálogo con los testigos de Jehová, fueron a su casa, se sentaron, están tomando un refresco, los hermanos sacan la Biblia y le empiezan a decir, mira, te vamos a citar este texto para que tú conozcas quién es Dios. Dice así, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, y la palabra era un Dios. Bien, eso es lo que dice esta Biblia. Pero la Biblia protestante, esta Biblia es protestante, ¿no? Esta es la Biblia de estudio, la Biblia de las Américas, Foundation Publications, entonces una Biblia protestante. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo se traduce esta Biblia en el mismo texto? Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 1, dice así, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dice que el verbo era un Dios, y en las Biblias católicas y protestantes, ¿no?, dice el verbo era Dios. Entonces, si usted sabe Biblia, o usted no sabe Biblia, si usted no sabe Biblia, usted se va a dejar confundir, porque no va a notar la diferencia. El que sabe Biblia va a decir, espérate un segundo, tu Biblia dice que el verbo era un Dios, mi Biblia dice que el verbo era Dios. Analicemos eso, aquí es donde yo voy. Supongamos que usted es una persona más o menos bien formada y llegaron a su casa, porque si usted es mal formada, ya lo envolvieron. Pero si usted está bien formado, o más o menos bien formado, usted va a notar, espérate, yo saco mi Biblia
vamos a compartir la palabra, me encanta que estén aquí en mi casa y vamos a mirar qué es la cosa. Entonces cuando le leen que el verbo era un Dios y en su Biblia católica o protestante dice que el verbo era Dios, vamos entonces a mirar dónde está el error. ¿Quién tiene la verdad? Porque alguien la tiene que tener. Entonces vamos a utilizar el sentido común, vamos a utilizar la razón. A ver, la nueva traducción, si usted no sabe, históricamente es comprobable y es muy reciente de la historia de la nueva traducción de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, se hizo en el año 1950, fue en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, estoy hablando de hace alrededor de unos 70 años más o menos. Entonces, se hizo esta traducción y resulta que las Biblias católicas y protestantes llevan prácticamente 20 siglos. Bueno, los protestantes 500 años y la Iglesia Católica 20 siglos con esta traducción y el verbo era Dios. Sigamos ahondando. Entonces no solamente son los católicos los que tienen la traducción, sino también los protestantes tienen esta traducción. Entonces, ¿cómo se hacen las traducciones? Pues uno va a la lengua original en la cual se tradujo el texto. Usted sabe que la Biblia está traducida en todas las lenguas que podemos conocer, las lenguas vernáculas, alemán, inglés, italiano, portugués, español, etcétera, etcétera. Pues bien, entonces, pero uno va para hacer la traducción a la lengua vernácula, entonces se tiene que ir al griego, porque el Nuevo Testamento, hablando concretamente del Nuevo Testamento, fue escrito en griego, el griego koiné, griego común, ¿no? Y entonces se hace la traducción, y cuando se toca el texto, ¿no?, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, por ningún lado del griego aparece esa partícula, esa palabra de que el verbo era un Dios. No, el verbo era Dios. Yo le estoy llevando a usted para que a un desarrollo sano y lógico de cómo se puede echar al piso abajo esa traducción que ellos tienen. Primero que todo, porque la lógica riñe en contra de su planteamiento, es decir, que estuvimos durante 20 siglos en la profunda oscuridad de quién era Dios hasta que apareció la organización Watchtower, ¿no?, los Testigos de Jehová o la Torre del Vigía en español. Entonces estuvimos confundidos de quién era Dios, o sea que Dios, Jesucristo no es Dios, sino Jesucristo es un Dios de inferior categoría. ¿Por qué escriben que el verbo era un Dios? No porque lo diga el griego, porque definitivamente no lo dice, sino porque así pueden respaldar mejor su doctrina, porque para los Testigos de Jehová Jesucristo no es Dios.